Dígame, doctora, le escucho. ¿Falta algo para comenzar la reunión? Bien, ya vamos a iniciar, doctora Quispe. Ya son 5 minutos. Ya se ha compartido el enlace de la asistencia en el Zoom para que puedan registrar su participación ahí. Entonces vamos a dar por apertura la presente evento de capacitación. El día de hoy, un momentito por favor. Gracias. Bien, bueno, vamos a iniciar en el marco de las celebraciones por la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria. Se ha organizado una serie de actividades a nivel de la Dirección Regional de Salud de Piura, así como también de las unidades ejecutoras, como son la subregión Luciano Castillo Colona, la subregión Morropón Huancabamba, el Hospital de Apoyo Sullana, el Hospital 21 Chulucanas, el Hospital de Apoyo de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa y también el Hospital Las Mercedes de Paita, ¿no? Y así como también en los más de 400 establecimientos de salud del primer nivel de atención que integran toda la Dirección Regional de Salud de Piura. Mi nombre es Pablo Zacarías, soy obstetra, coordinador regional de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, y vamos el día de hoy a desarrollar un evento de capacitación denominado Gestación y COVID a cargo del doctor Eddie Martín, y yo la ¿no? Bien. Y disculpen por favor, es el doctor médico especialista gineco-obstetra del Hospital Nacional San Bartolomé, Hospital Nacional el doctor Eddie Martín Vera. Bien, Eddie Martín Vera Loyola, quien en esta oportunidad a través de las coordinaciones con Telesalud se va a desarrollar este evento de capacitación tan importante, debido a que en el año actual, 2021, hemos experimentado un incremento de la mortalidad materna. Actualmente llevamos a la semana 19 casos de muerte materna, de los cuales 8 tienen como causa preliminar indirecta la muerte materna por COVID-19. Voy a en presentarles una presentación muy breve con relación a la situación actual de la mortalidad. Tenemos la situación de la mortalidad materna a nivel de toda la región Piura hasta la semana 18. Siempre comenzamos cada una de las presentaciones en relación a este tema tan importante con las palabras del doctor Momot Fatala, presidente de la FIGO entre los años 1994 y 1997, en el cual nos menciona lo siguiente: las mujeres no mueren a causa de enfermedades que no puedan ser tratadas, sino que al contrario mueren porque las sociedades aún no han tomado la decisión de que sus vidas deben ser salvadas. Tal como lo menciona el doctor, las enfermedades por las cuales están muriendo muchas de estas pacientes, muchas de estas mujeres madres, son debidas a causas directas e indirectas, en ambos casos totalmente prevenibles, ¿no? Son causas que finalmente no debieron de haber sucedido y que definitivamente no debieron haber originado la muerte de esta mujer, pero lamentablemente por circunstancias en las cuales se desarrollan en su entorno y de la misma falencias en la misma comunidad y en los sistemas también de salud, pues lamentablemente llegan a fallecer. Bien, vamos a hacer una breve introducción de la situación de la mortalidad materna a nivel nacional hasta la semana 17 del presente año. Lo que podemos apreciar en esta gráfica es que en el año 2020 se experimentó un incremento a la cifra obtenida en el año 2019. El audio no se escucha correctamente, está muy bajo. A ver, vamos a apagar la cámara para poder mejorarla. Señor Juan, por favor, corregir. A ver, déjenme un momento revisar si es que no hay buena señal. Ya. Vamos a ver los minutos, si está bien el mezclador. En el chat
escucha perfecto, me dicen. Sí, se está escuchando bien, me indican. Sí, se escucha, licenciado, de nuestra parte. Ya, ok. Sí se escucha bien, claro. Ya, ok. Continuamos entonces. Gracias. Bien, como les mencionaba, en el año 2019 el Perú obtuvo la menor cifra de muerte materna con una cifra de 302 casos de muerte materna. En el año 2020 lamentablemente se incrementó en más de un 42% esta cifra. En reuniones con organismos internacionales se puede apreciar a nivel de países en Latinoamérica que Perú es el segundo país que incrementa en mayor proporción sus cifras de muerte materna. Quien está en primer orden se encuentra nuestro hermano país fronterizo por el norte, Ecuador, con 42,5%. Los demás países de Latinoamérica presentan un incremento del 38 al 12% con relación a cifras del año 2019. Entonces, esa es una comparación a nivel de países. En el presente año 2021 llevamos 195 casos de muerte materna, que si bien todavía se mantiene por debajo de la cifra de 439, pero en línea roja nosotros podemos apreciar las cantidades que venían ocurriendo hasta la semana 17 de cada uno de aquellos años. Entonces lo que podemos apreciar es que la línea roja en el año 2021 se incrementa, ¿no? Lógicamente porque en este año 2021 venimos experimentando la segunda ola desde los primeros meses de este año en comparación al año 2020, en el cual no experimentábamos todavía el inicio del efecto de la pandemia en nuestro sistema de salud. Sinceramente necesitamos en este aspecto, con esta cifra, reflexionar en relación a las actividades que venimos desarrollando en cada uno de nuestros niveles de atención. Bien, en el comparativo regional, lo que también podemos apreciar según ocurrencia y según procedencia es que la región de Piura presenta hasta la semana 17 casos de muerte materna a nivel de toda la región. En el comparativo semana a semana, el año 2020, a la semana 17 presentábamos 7 casos de muerte materna. En el presente año contamos con 10 casos adicionales comparativamente a la semana 17, ¿no? Lo cual expresa también, denota el incremento y la preocupación que se tiene a nivel de toda la región y de todo el sistema por este incremento. Como ya se ha mencionado, 8 casos corresponden a muerte materna por COVID, ¿no? Bien, en el análisis nacional, según la distribución por grupo de edad, adolescentes se encuentran en el año 2021 con 7,7%, pero no denota esa cifra de que la mortalidad en adolescentes está disminuyendo, sino que más bien al contrario, debido al incremento de casos, la cantidad de adolescentes que han fallecido proporcionalmente al incremento de casos en grupos de mayores de 20 años de edad, pues termina teniendo esa distribución, ¿no? Se está observando un incremento en las mujeres entre los 20 y 35 años de edad. Asimismo, también, según la clasificación preliminar, si es que esta muerte materna fue directa o indirecta o incidental, lo que se puede apreciar es que la causa indirecta tiene una distribución relativa del 55,1%, distribución que no se experimenta en ninguno de los años anteriores, donde el predominio ocurría por la causa directa. En el presente año, debido a COVID y al incremento de muertes por esta patología. Pablo, perdón, el doctor Vera está tratando de ingresar, a ver si le das pase. Y con el ingeniero Juan, por favor, ingeniero Juan, que le indique, por favor, que ingrese con su nombre completo a la sala Zoom, para que de esa manera el ingeniero lo pueda identificar y pueda darle el pase. Por favor. Ingeniero, bien, por favor. Sí, entonces tenemos aquí un 55% de distribución de la causa indirecta. A nivel regional, a la semana epidemiológica 18, recordemos que hemos finalizado el último sábado, la semana 19. En esta semana 19 no se han presentado casos de muerte materna, por lo tanto las cifras que presento para la región en esta oportunidad son las mismas que para la semana 19. Según grupo etario, grupo de edad quinquenal, el mayor número de casos se presentan entre las mujeres de 30 y 39 años de edad. Tenemos así también en la distribución según distrito, lo que podemos apreciar es que son 19 casos que se presentan hasta la semana 18 y 19 también de epidemiológica, y lo que podemos ver es que en las provincias de Piura, que integran los distritos de Tambo Grande, Castilla, Catacaos, La Unión,
se presentan un total de 5 casos de muerte materna. Asimismo, también en Morropón, que representa una buena proporción de esta torta regional, se están presentando casos en los distritos de Yamango, Chulucana, Santo Domingo, Chalaco y La Matanza, cada uno con un caso, totalizando 5 casos. Estos 10 casos de muerte materna que se han presentado de los 19 están en las provincias de Piura y las provincias de Morropón, ¿no? A los cuales estamos prestando actualmente bastante atención en los procesos de atención, proceden de estos lugares. Con relación a nivel de las subregiones de salud, sabemos que son 3 subregiones, el 37% procede de Luciano Castillo, 26% de Piura Sechura y 26% de la subregión Morropón Huancabamba. 2 casos de muerte materna proceden de otras directas, lamentablemente ocurren en la región Piura, proceden de la región Lima y de la región Cajamarca. Asimismo también tenemos con relación al momento en el cual fallecen, 79% ha ocurrido en el momento del puerperio. Según la IPRES, donde fallecen, el 32% en IPRES del Ministerio de Salud, Gobierno Regional de Piura, 21% en IPRES de la Red Asistencial de Salud de Piura, 21% han fallecido en el domicilio, 21% en el trayecto, de los cuales la mitad en el trayecto entre las IPRES y en la otra mitad en el trayecto desde el domicilio hacia la IPRES, y un 5% en IPRES privadas. Y al igual que se muestra en la gráfica nacional, también en la gráfica regional se aprecia que las muertes ocurridas en la región de Piura, en un 58% predomina la causa indirecta sobre la causa directa, que está representando un 42%, ¿no? Y esto, como ya se ha mencionado, debido al efecto de la muerte de COVID en la salud materna. Asimismo, en la distribución directa apreciamos que hemorragias corresponden a un 75% sobre enfermedad hipertensiva del embarazo con un 25%. Causas indirectas, 73% debido a COVID-19, es aquí donde están representados los 8 casos de muerte materna de causa indirecta. Por neoplasia tenemos un caso, también por efectos de anestesia, y síndrome de Guillain-Barré. Bien, estos son los 8 casos de muerte materna debido a COVID. Ahí están las fechas, los tiempos de estancia hospitalaria, 2 de los cuales han ocurrido en domicilio. Tenemos nuestra curva de muerte materna semana a semana. Comparado con los 3 últimos años, esta se ha visto incrementada debido también a la situación de emergencia y saturación que se han experimentado también, especialmente en las UCI de los hospitales a nivel de la región. Muy bien, en las conclusiones, 32% presentaron de las muertes se presentó en mujeres mayores de 35 años de edad, el 53% proceden de la provincia de Piura y Morropón, 37% proceden de Luciano Castillo Colona, 79% ocurre en el puerperio, 53% en IPRES públicas, 21% en el trayecto y asimismo este mismo porcentaje en el domicilio. La causa indirecta sobre la directa, tal como en el nivel nacional se ha visto, a la semana 18 nos mostramos con cifras por encima de las obtenidas en años anteriores. A la semana 18 también se han presentado 8 casos de muerte materna debido al COVID. Bien, esta es una breve presentación con relación a la situación actual que nos va a poner un poco en contexto, ya también tener, digamos, a incrementar un poco el interés en la capacitación que a continuación nos va a brindar el doctor Eddie Martín Vera. El doctor Eddie Martín Vera Loyola es médico especialista en ginecobstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud, quien a cargo tiene la presentación del día de hoy, gestación en tiempos de COVID-19. Doctora, muy agradecido por su participación y bueno, estamos atentos a su presentación, doctor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes y compartir un poco la experiencia, lo que ha sido la pandemia durante este casi año y meses, no solamente en el hospital, sino en el mundo. La presentación va a estar más o menos dirigida en el sentido de un primer momento hablar de lo que significa la misma presencia de la epidemia en el país, la fisiopatología, algunos mitos sobre vacunas y por supuesto la experiencia que tuvimos que afrontar acá en el hospital. A ver, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se puede apreciar, doctor. ¿Se ven los números?
También las fórmulas matemáticas. Exacto, que yo no las entiendo y seguramente algunos de ustedes tampoco. Y es que así empezó la pandemia, así nos llegó. Algo que parecía muy alejado, con antecedentes previos de alertas por otros tipos de SARS. De repente, pues fines del 19, algo por ahí escuchábamos, comienzos del 20, ya estaba cada vez más cerca. Y es que esto nos lleva, pues, obviamente a retos, a temores, va a mostrar nuestras debilidades, pero a su vez también oportunidades de poder resolver todo este gran reto que significó o significa la pandemia para el Perú. Y no está exento, por supuesto, de la deshumanización de la medicina. En todo este tiempo se ha visto innumerables noticias, en primer lugar, de falso profesional de la salud, que ha estado atendiendo pacientes justamente amparados en la gran necesidad y desesperación de la población. Por otro lado también, el personal médico o algún personal de salud ha deshumanizado el acto médico. Pacientes que han sido arrinconadas, escondidas, alejadas, mientras que nosotros hacíamos nuestra labor. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener el diagnóstico de COVID positivo. Y esto a su vez ha permitido pues una gran proliferación del mercantilismo que ya existe de por sí en la salud. Pero, pues por supuesto, a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso es parte del escenario en que nos hemos desenvuelto, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. Y es importante que lo sepamos porque cuando hablamos de estas patologías, de estas epidemias, se hace en base a determinantes de la salud. Y ahí hay varios actores. Obviamente nosotros, como personal de salud, la institución, el paciente y el medio, el entorno donde nos vamos a desarrollar. No es lo mismo hablar de la epidemia acá en la gran ciudad que hablarla en el norte, en el sur o en el centro. Cada uno de nosotros va a enfrentar diferentes y diferentes retos. Pero hay algo en común a todas estas situaciones. Los principios bioéticos de no maleficencia, de beneficencia, justicia y autonomía. Esto es algo que tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta. Y es más, cada uno en sus diferentes escuelas, cuando se graduó, juró su juramento y tiene sus respectivas directivas de ética en su campo. Entonces, pues, nos coge este bandido, este virus, el famoso nuevo coronavirus, que se llamó primero 2019 Novel o nuevo coronavirus. Finalmente termina siendo el famoso SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Y este virus, ¿por qué finalmente también termina matando pues a la persona? Porque no solamente va a ir a los pulmones, sino tiene afición por otras zonas. Y otras zonas que tienen como característica que hay receptores para el famoso ECA2, receptores para la enzima convertida a angiotensina, que no solamente se encuentra en el aparato respiratorio, sino a su vez estos receptores van a estar en otros lugares, como la zona del aparato digestivo, ¿no? Estómago, hígado. Nosotros, cuando hacemos los hisopados, se dan cuenta, es a nivel nasofaringeo, es la zona donde van a estar estos gérmenes, y por eso es que ahí se pueden mapear cuando queremos encontrarlos. Y este virus, pues, tiene la característica de que justamente su nombre viene por sus espículas, que forman una especie de corona.
y que no es el único, existen muchos más tipos de coronavirus. Y lo que hace pues este virus es fijarse a la membrana, meterse a la membrana del huésped e inmediatamente se empieza a replicar y destruye por supuesto esas células. Y acá teóricamente tiene que responder pues nuestro sistema inmune. Pero, sin embargo, ante este virus, nuestro sistema inmune no reacciona. Y tenemos nosotros, como parte de nuestra respuesta, algunas interleuquinas famosas. La 1, la 2, la 6, 8, factor de necrosis tumoral, interleuquina 8. ¿Y por qué es importante que sepamos estas? Porque cada una de ellas tiene una función. Mientras que una de ellas ayuda a un proceso inflamatorio, la otra ayuda a un proceso desinflamatorio. Y este equilibrio que debe existir, si se pierde, empiezan los problemas. O si uno de ellos hay una expresión mayor de los proinflamatorios, pues empieza toda la cascada, que es lo que nosotros vemos que está sucediendo en los pacientes que terminan en las UCIs. Entonces, toda esta respuesta inmunológica va a desarrollar síntomas. Fiebre, malestar general, cansancio, dolores musculares y el famoso colapso alveolar. Acuérdense que los alveolos es la última parte del árbol respiratorio y estos se pueden colapsar, se cierran, se inflaman. Entonces, ese balance entre las pro y las antiinflamatorias es importante. Y acá, en esta respuesta, que puede ser la famosa respuesta severa, una respuesta severa que se llama la tormenta inflamatoria, es la que cada huésped, cada uno de nosotros, es capaz de responder. Esto ya depende de cada organismo, de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la balanza entre mediadores proinflamatorios y mediadores antiinflamatorios. Y acá hay algo importante, entrando un poco a la gestante. El sistema inmune de la gestante, desde el hecho que ya está embarazada, se adapta a ese ingreso de un aparente cuerpo extraño, que es el embrión. Entonces, este proceso, que es obviamente al inicio del embarazo, es una transición fisiológica que va a favorecer la expresión de las células antiinflamatorias, de las citoquinas antiinflamatorias. Entonces, sus periodos preinflamatorios y antiinflamatorios durante el desarrollo fetal pues van a estar en favor justamente de las antiinflamatorias. Y este efecto es lo que podría ejercer un efecto protector contra el COVID-19 y podría ser menos severa en comparación con las no gestantes. Pero ojo acá, nuevamente repito, este hecho de tener ya el previo acto de un mal injerto puede ser menos severa, pero, ya lo vamos a ver más adelante, de presentarse son los pacientes que más van a terminar en la UCI. Entonces, estas pacientes pues van a tener problemas obviamente a nivel cardiorrespiratorio. Y el 80% de estas infecciones, el 80% son leves o asintomáticas. Lo vamos a mostrar al final en un cuadro. 15% son graves, que van a requerir oxígeno suplementario, y 5% críticos que van a requerir ventilación mecánica. Los cambios en el sistema inmunológico y cardiorrespiratorio aumentan la susceptibilidad de la mujer a una infección grave y a un compromiso hipóxico, pero también, a su vez, como es el estado mismo de embarazo, puede retrasar el diagnóstico y control de la fuente en aquellos con síntomas inocuos del tracto respiratorio superior. Tiene derecho a tener su dolor de garganta, tiene derecho a tener una congestión nasal, y esto se da pues en casi 5% de pacientes que tienen COVID. Es de esperar
es de esperar en el embarazo una rinitis, una hiperemia de la nasofaringe, y esto pues entonces nos puede hacer pensar que estamos frente a una paciente COVID no lo siendo, ¿no? O por el contrario, asumir que es parte de su rinitis gestacional y ya está presentando paciente con diagnóstico de COVID. Es importante entonces la fineza para el diagnóstico a estas alturas. ¿Qué me pasa? El embarazo, pero aumenta de tamaño. ¿Qué pasa al aumentar de tamaño? Pues ¿qué pasa con los pulmones? A su vez, para perder esa capacidad natural de expansión, ¿no? Entonces viene una disnea fisiológica. Es de esperar que al final del embarazo la paciente, pues con su barriguita, se va a complicar más caminar, va a dificultar la respiración, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a distinguir de la disnea patológica. Entonces, los famosos volúmenes pulmonares, estos se alteran. ¿Justamente por qué? Porque la capacidad residual funcional, los volúmenes expiratorios finales y los volúmenes residuales disminuyen porque el diafragma se eleva en un útero grávido, ¿no? Entonces, es de esperar que esta capacidad pulmonar total esté reducida y va a dificultar, por supuesto, eliminar secreciones de manera efectiva, las secreciones pulmonares. Y esto es pertinente ya que en la neumonía por COVID-19 progresa rápidamente desde la consolidación bilateral del parénquima pulmonar hasta una insuficiencia respiratoria hipoxémica en el embarazo. Hasta el momento no hay evidencia que las mujeres embarazadas presenten un mayor riesgo de enfermedad grave por peso fetal. Pero una vez de que se presenta, ahí viene el problema. Tenemos las pacientes que poseen leves, paciente sintomática con signos estables, severa, empieza ya la frecuencia respiratoria a ser mayor a 30 respiraciones por minuto, su saturación va a empezar a bajar y valores que ya son medibles por otros multiparámetros pueden ayudar a conseguir estos datos. Pero es importante nosotros tener pues la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Puede ir también a la parte crítica, que ya pues es pacientes que entran en shock, hay una insuficiencia respiratoria y van a necesitar apoyo ventilatorio, o sea, una máquina en UCI. Sobre la medicación, desde los hubo bastante información, pero que finalmente no terminaba en algo concreto, ¿no? Se habló de lopinavir, ritonavir, antivirales, antiinterferón, la hemacloroquina con la citromicina, el tocilizumab y una serie de medicaciones que finalmente hemos visto que la mayoría de ellas pues simplemente han quedado en unas experiencias o en unas presentaciones de casos, de serie de casos, ¿no? Ya que la única medicación finalmente va a ser por la prevención con la vacunación. Nosotros usamos en el embarazo, en caso pues, de amenaza de parto pretérmino, algunos medicamentos como la indometacina, podemos usar también el sulfato. Entonces, a los inicios se habló que tanto la indometacina y los esteroides podían ser contraproducentes. Serían contraproducentes cuando hablamos de casos de COVID, ¿no? Y que no deberíamos usarlos. ¿Por qué? Porque se planteó pues que los AINES aumentaban la expresión de estos receptores, ¿no? Y a su vez podrían empeorar la enfermedad. Pero, menos mal, en el tiempo se demostró de que tanto la indometacina y los corticoides se pueden usar sin mayor temor, ¿no? No había ningún inconveniente en usarlos. Información publicada sugiere que las embarazadas con COVID-19 tienen más riesgo de hacer enfermedad severa. Las pacientes ya, si hacen la neumonía, en comparado con una gestante que no hace neumonía, definitivamente que tiene más riesgo de entrar a una unidad de cuidados intensivos.
aunque el riesgo absoluto para sería es bajo, sí hay mayor ingreso a UCI, con necesidad de soporte ventilatorio y muerte. Alcancé a escuchar algunas cifras de aumento de la muerte materna en la región, ¿no? Y voy a mostrarle, al final, si bien es cierto no son casos de muerte, pero sí una casuística que puede ser un parangón con lo que está sucediendo en Piura. Embarazadas con comorbilidades como obesidad y diabetes van a tener más riesgo de enfermedad grave. Entonces surge acá la única arma que tenemos para seguir en esta recta ascendente, que significa el uso de la vacuna. Y nosotros tenemos dos tipos de vacunas, ¿no? Una la que tiene que ver con ingeniería genética y la otra con virus atenuado. Esta que tiene que ver con ingeniería genética es en base a un ARN que va a provocar una respuesta inmunitaria una vez que se coloca la vacuna. Y esta vacuna, la característica o la vacuna que caracteriza a esta es la vacuna Pfizer, ¿no? Que lo que va a hacer es que una de esas coronitas que vemos acá, con esas coronitas, de ahí es que justamente se ha sacado su ARN, es la que se ha manipulado ese ARN, y ese ARN manipulado de esa espícula, a través de ingeniería genética que ha sido replicada, pues es la que se va a colocar todo nuestro sistema, que no reacciona, como vimos al comienzo, no reacciona ante este virus, reacciona. Y han habido algunas preguntas. Si las vacunas contra el COVID-19 podrían esterilizar a las mujeres. Y esto no solamente decir que es falso, sino la evidencia, ¿no? ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice de que cuando se empezó a hacer los estudios, pacientes que se les colocaba la vacuna, hubo dentro, y eso, ¿no? Los pacientes les decía, por si acaso, durante ese tiempo de vacunación, no se embaracen, pero bueno, pues, finalmente, lo que se vio es que sí se embarazaban. Con los tres tipos de vacunas estudiadas, tanto con la Pfizer, con Moderna y con AstraZeneca, se embarazaron. En el grupo que tenemos de vacunas, ¿no? Con el grupo que era de no vacunas. No vacunas se embarazaron 12, con vacunas 11. Para hablar tan solo de la Pfizer, ¿no? 12 se embarazaron sin vacunarse, 11 se vacunaron con vacuna. No hay ninguna diferencia entre ellos, ¿no? Y así, algo similar con Moderna y AstraZeneca. Es más, en AstraZeneca hubieron más embarazadas incluso en el grupo de vacunación. Entonces, con esto podemos ver que las pacientes estando vacunadas, pues sí se embarazaron. Y es más, también se hablaba que las vacunas van en contra del desarrollo de la placenta. ¿Y por qué hablaban que iba en contra del desarrollo de la placenta? Porque se decía de que actuaban en contra del Sincitin 1. ¿Y qué es el Sincitin 1? El Sincitin 1 es una especie de reacción que se ha sucedido a través del tiempo, justamente por enfermedades virales antiquísimas. Nuestro cuerpo desarrolló este famoso Sincitin 1. Y este Sincitin 1 es importante para el desarrollo de la placenta. Y en lo que se han estudiado estas reacciones, pues la vacuna no actúa definitivamente a este nivel. Y de la misma manera, para la lactancia no ha habido mayor problema, al menos en lo que se reporta hasta el momento. ¿Qué es lo que puede pasar con las vacunas? Bueno, puede causar algunos dolor donde se coloca, cansancio, escalofríos, dolor muscular, dolor articular, dolor de esa. Es parte de las reacciones de esperar. Y son básicamente los americanos que nos muestran los resultados, las vacunas, ¿no? Moderna, Pfizer o del mismo Janssen, Biotech. Y esta
última es la que la COC recién a fines de abril ha dado su aprobación, ¿no?, por la vacuna de Johnson en el pacientes embarazadas. Entonces, hasta el momento, los americanos han aprobado estas 3 vacunas, la Pfizer, Moderna y la de Johnson Johnson. Las diferencias, bueno, no son muchas realmente, ¿no? Las Pfizer, Moderna muy similares. Es de repente, bueno, las edades, el grupo etario, ¿no? La Pfizer, mayores de 16, pero que incluso ya empezaron en adolescentes, pero hasta hace unos 15 días atrás aún no. 16 años a más y con 2 dosis, 3 semanas de diferencia. La Moderna, más de 18 años de edad, también 2 dosis, pero con 1 mes de diferencia. Y la Johnson, esta sí es con dosis única y en mayores de 18. Entonces, el Colegio Americano de Ginecobstetricia sí avala el uso de la vacuna y obviamente también su aplicación durante la lactancia, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay consideraciones, ¿no? Consideraciones en relación, pues, a toda la actividad del virus en nuestras comunidades, la eficacia que tienen las vacunas y el riesgo y severidad de la enfermedad en la gestante, ¿no? Y eso tiene que ver en el feto o en el recién nacido, porque va a obligar más de una vez a partos pretérminos. Y la seguridad de esta vacuna, tanto en el embarazo, tanto en la embarazada como en el feto, ¿no? Hasta fines del año pasado, la mayoría de las recomendaciones dejaban a libre criterio de la paciente y responsabilidad de ella y de su médico tratante la vacuna, ¿no? Pero ya con esta última publicación del 23 de abril, da mayor seguridad a lo que ya se ha estado haciendo, es decir, vacunar a las gestantes. Y quiero ir mostrándoles lo que sucedió en el Hospital San Bartolomé durante la pandemia. Nosotros durante el año 19, terminando el 19, empezó a bajar los partos. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer algunas refacciones en sala de operaciones y esto nos obligó a no aceptar tantas pacientes. Entonces el año 2020 nos coge ya sin sala de operaciones, que estaba en refacciones, se tuvo que acondicionar otra sala de operaciones. Y nuestros partos pues cada vez fueron menos, llegando casi hasta solamente 230 partos al mes. Y ahí nos coge la epidemia. Y cuando nos coge la epidemia, nos cogen en primer lugar con sala de operaciones que estaba en refacciones. Habíamos acondicionado una sala de operaciones. Se va casi la mitad del hospital, un poco más del personal del hospital fuera. Pero por otro lado, ¿qué sucede? Los partos empiezan a incrementarse. Y se tuvo que, con menos personal, atender mayor demanda. Con menor personal, atender mayor demanda. Y como pueden ver, superamos prácticamente nuestros históricos normales de atención. Y nuestra tasa de cesáreas en general también se mantuvo por debajo de 38%, pero fue subiendo conforme avanzamos en la pandemia. El hospital tuvo que adecuarse. Como les decía, para fines de enfrentar una epidemia o algún brote, mucho depende de la institución como organización, de la capacitación del personal y ante qué nos enfrentamos, que sería la patología. Entonces, el hospital tuvo que acondicionarse. No dejamos que el azar nos sorprenda.
sino al saber de que empezó la epidemia, empezamos nosotros a buscar, dentro de lo que teníamos, a transformar nuestros ambientes. Entonces, nosotros, de tener, pues, para empezar, consultorios, como 16 consultorios, todos desaparecieron. Nuestra sala de partos, que también estaba siendo acondicionada, porque en sala de partos se mudó la sala de operaciones, no la teníamos. Entonces, tuvimos que partir al hospital en dos. Lo partimos en un área COVID y en un área no COVID. Partimos el hospital en dos con la mitad del personal. Y no solamente eso, sino que a pesar de tener nosotros residentes, ningún residente entró al área COVID, salvo en el momento de las cirugías que entraba el R3 a ayudar al asistente. Nosotros tomamos muy en claro las recomendaciones de que quien debía atender el parto era la persona más entrenada. ¿Y quién más entrenado que el médico ginecostetra? De los 700 y pico partos, solamente 2 partos fueron atendidos por residentes, porque se dieron partos en simultáneos y se tuvo que pedir ayuda. Pero se puede decir que el 99 punto y tantos % de los partos fueron atendidos por los asistentes. Se acondicionó entonces los ambientes. Todo esto lo que están viendo acá son nuestros consultorios, o mejor dicho, fueron nuestros consultorios. Todo ese pasadizo de consultorios se convirtieron en salas de hospitalización. Todos nuestros consultorios. En cada consultorio finalmente tuvimos que adecuar a veces hasta 3 camas. Y en algún momento el pasadizo estuvo lleno de pacientes. Porque nosotros pensamos inicialmente pues en 6 camas y llegamos a tener hasta 18 pacientes por turno, lo cual por supuesto ese manejo era inhumano. Y es más, esta zona se convertía no solamente en sala de hospitalización, sino también en sala de partos y sala de recuperación. Entonces tuvimos que reestructurar nuestras guardias. Las guardias del hospital, bueno, prácticamente todo era guardias. Se pasó a tener 5 asistentes de guardia, 3 asistentes que tenían que ver la no COVID y 2 asistentes que veían el área COVID. Hasta junio, casi julio, tuvimos que partirnos aún más porque el área COVID no teníamos un personal definido y nosotros, desde que empezó la pandemia, solicitamos los famosos contratos COVID. Tomó su tiempo, pero finalmente nos contrataron 5 colegas para el área COVID. Ya saben que con 5 puedo cubrir un punto de atención 24 horas. Entonces, con esto ya tenía 2 colegas, porque marzo, abril, mayo y junio, un solo colega se batía atendiendo partos, entrando corriendo cesárea, evaluando a los pacientes. Eso es lo que hacía uno solo. Julio ya se pudo hacer esto con 2 colegas. A su vez también se contrató obstetrices para el apoyo respectivo y también se contrataron 5 obstetrices para que cumplan este rol. Con pediatría, nosotros tenemos que ir con neonatología de la mano tenemos que ir con neonato, ¿no? Si nosotros crecemos, aumentamos, neonato tiene que crecer. Entonces, acá también fue otra gran limitación porque neonatología se llenaba de pacientes y nosotros dábamos de alta cada paciente, que en 12 horas era mucho tiempo.
Incluso con 6 horas de puerperio dábamos de alta. Con 6 horas de puerperio. La cesárea la dejábamos un día y le dábamos de alta. Porque de lo contrario era imposible manejar el área. No se podía. No se podía. Pero neonatología se llenaba de los bebitos. Y recién, mire, si fue en marzo que empezó la pandemia, más o menos en mayo, casi fines de mayo, aparecen recién las normativas de COVID y embarazo por parte del MINSA, ¿no? Entonces, ahí incluso había también una normativa sobre neonatología, que el bebito podía estar con el bebé, la mamá podía estar con el bebito. Y nos costó, a ver si eso fue mayo, junio, julio, agosto, recién creo como agosto, recién convencer a neonato de que baje pues a sus bebés, ¿no? Pero ahí empezaba el famoso temor, que no querían entrar al área COVID. Y nosotros de alguna manera ya nos habíamos acostumbrado. Parábamos ahí metidos en el área COVID y ya era nuestro hábitat natural. Llegó el momento de que casi el 55% de los partos eran COVID y el otro resto era no COVID. Así de desbalanceado estaba, ¿no?, el tema. Y menos personal justamente en el área COVID, porque la mayoría de los residentes y los otros asistentes estaban en el área COVID, no COVID, perdón. Entonces así tuvimos que adecuarnos. Tuvimos el apoyo de la dirección para los EPPs. Bueno, obviamente teníamos que fastidiar, molestar, hincar, demostrar con el fuera el mejor EPP. Se nos permitió conversar, insistir, incidir en diferentes materiales para nuestro uso y de protección. Y yo creo que eso fue efecto porque los contagiados fueron mínimos durante toda la primera gran ola. Estoy hablando siempre sobre todo en la primera gran ola, ¿no?, del año pasado. Tuvimos que una sala de operaciones también para el área COVID, porque lo que es ginecológico va de la mano con el área quirúrgica, ¿no? Entonces ahí tuvimos bastante apoyo de enfermería, que nos ayudó bastante en el tema de bioseguridad, de colocar justamente anuncios, adecuarnos. Miren ahí, sobre sillitas colocábamos nuestros materiales de desinfección, dónde colocar los lentes, dónde colocar las caretas, la sala donde nos cambiábamos, el área limpia, el área sucia. Todo esto es con nuestros consultorios. Ahí tenemos el consultorio de infertilidad, el consultorio de oncología, el consultorio de urodinamia. Esos 3 consultorios se convirtieron en sala de hospitalización. Los consultorios de ginecología, que eran las zonas más grandes, con 3 ambientes, se convirtió en la sala de partos, ¿no? Entonces ahí nos tuvimos que adecuar con la sala de operaciones respectiva también. Y todo nos ordenamos de tal manera de que ya sabemos dónde recoger nuestra ropa, dónde dejar la ropa. Todos los fines de semana estábamos haciendo el conteo para ver que no nos falte la siguiente semana. Participamos con enfermería, con obstetricia y con nosotros en esta toma de decisiones y por supuesto con la dirección. La dirección fue de la mano con nosotros, porque sabían de que el gran movimiento estaba en ginecobstetricia. Nuestro hospital es materno-infantil, pero mientras nosotros teníamos pues 25 atenciones por día, de repente pediatría tenía, qué sé yo, pues 4 o 5, no sé. Entonces la diferencia era abismal hacia nuestro lado. Y participamos del diseño del flujo de pacientes, ¿no? Bueno, coyunturalmente se dio pues que yo asumo la jefatura del departamento en ese momento y yo soy epidemiólogo. Entonces mi misión fue enfocada justamente en ver los flujos y como gran lema era que no se infectaran mis colegas y con la mejor atención a nuestros pacientes. Ese fue nuestro lema hasta el día que yo dejé la jefatura hace un mes.
y estas fueron nuestras áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la atención de nuestras gestantes, ¿no? De nuestra atención de gestantes. Si ustedes ven, de marzo obviamente cero, y el gran pico fue de junio, julio y agosto, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho, que fue los momentos heroicos de soportar, porque era una avalancha, ¿no? Y ya llegaba el momento que, si es cierto, no se infectaban los colegas, pero el hecho de tener alguna carraspera o fiebre nos obligaba a tomarle su hisopado. A todas las pacientes que ingresaban a la emergencia, todas, desde abril, se les hacía la prueba rápida. Todas, venía por que le dolía el pelo, prueba rápida. Que le duele la uña, prueba rápida. Todas. Esa previsión también se hizo de tener esta prueba, era al menos para el momento lo único que teníamos también, ¿no? Cambia obviamente cuando ya aparece el hisopado fines de diciembre. Pero todo este momento fue con la prueba rápida. Finalmente, luego de septiembre, y tal cual fue la curva a nivel nacional, nosotros íbamos similar a la curva nacional. La curva nacional, sus picos fueron julio-agosto, fue similar con nosotros. Cayó en septiembre en todo el Perú, cayó en septiembre en el hospital. Y de ahí nos fuimos bajando, octubre, noviembre, diciembre. Para diciembre entramos nosotros en crisis porque ya no teníamos pruebas rápidas. Creo que el 20 de diciembre, 21 de diciembre, me avisan, ¿sabe qué, doctor? Ya no hay prueba rápida. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? Si ese es o mando a la derecha o mando a la izquierda al paciente. Y ahí surge el hisopado. Es más, las primeras disposiciones de a nivel central era que no se tamice pacientes. Y nosotros insistimos que teníamos que tamizar, porque de lo contrario íbamos a mezclar los flujos, íbamos a meter a pacientes COVID con pacientes no COVID. Y nosotros mismos nos íbamos a contaminar. Finalmente no hubo ya más observaciones y se permitió el uso del hisopado, que fue ya a partir de la primera semana de enero, o de repente quincena de enero, que pudimos usar ya el hisopado faríngeo, ¿no? Pero a partir de ahí baja. Y aquí ya no se cumple lo que sí se cumple el año pasado con las curvas a nivel nacional. Porque todos sabemos que la segunda ola existió o existe. Pero miren nuestro gráfico, no. Nuestro gráfico, por el contrario, fue disminuyendo. Y esto tiene una explicación. Para el año pasado cerraron todos los establecimientos, todos. La maternidad y nosotros, creo que fuimos los únicos que nos mantuvimos abiertos para gestantes. Y, en cambio, ahora, viendo este escenario, la única explicación es que nos hemos repartido a los pacientes en forma más equitativa, ¿no? Y así es que nos coge actualmente a las pacientes que para nosotros ya no hemos sentido ese embate de 18 pacientes por día, ¿no? Hoy tenemos una paciente por día, 2 pacientes por día, pero acá viene el detalle. Bueno, y nosotros, el gran grupo de pacientes venían del cono norte. ¿Y por qué nos interesaba mapear de dónde venían? Porque de esta manera nosotros avisamos al MINSA que estamos soportando nosotros todo el cono norte, cuando se supone que era Lima Centro nuestro manejo, ¿no? Esto también nos obligó a nosotros, como ya un reto personal, luego de las descripciones de los chinos que presentaban 100 casos, 200 casos, los americanos igual, y nosotros ya para este momento que hice esta publicación teníamos como 300 y tantos casos, ¿no? Entonces hice la presentación y fue admitido en la revista de la Sociedad de Ginecobstetricia, y aquí los datos importantes es que en el grupo de pacientes que tuvieron COVID, pacientes COVID, nosotros tuvimos más que 38% de cesáreas. Solo 38% de cesáreas, a diferencia de lo que escribían los chinos en sus primeros papers, que hablaban de 100%, 90%, los mismos americanos, 75%, nosotros no. Nosotros vemos 38% de cesáreas. Es decir, no operamos por el simplemente hecho de ser COVID, sino por una causa obstétrica. Otro dato importante que tiene una significación estadística era
la edad gestacional. Clásicamente hemos nosotros manejado un 10% de pretérminos. Eso ha sido lo clásico, 10-11%. Sin embargo, la pandemia en esta primera ola fue un 15% de pretérminos. Este es el porcentaje de pacientes, de gestantes con parto, el tipo de parto vaginal, 37%. Y también hubo algo que nos llamó mucho la atención durante el año, que en el mes de julio tuvimos 10 óbitos fetales. 10 óbitos fetales en el mes de julio. Estamos hablando de pacientes hijos de madre COVID. Y el peso, obviamente, en los pacientitos que tuvieron óbito fueron de menor peso. Y lo que tuvo significancia estadística era la edad gestacional, ¿no? Para los óbitos. Y para terminar, en este último tramo, lo que sería nuestra segunda ola, tenemos que en enero han sido 29% las cesáreas, febrero 35%, marzo 24%, abril 64%. 64% cesáreas. Todo estoy hablando en COVID. Los pretérminos para enero, 12,5%, febrero 14%, marzo 12%, abril 14%. Entonces, ¿qué significa esto? Si bien es cierto, las pacientes ahora son menos, pero su condición es más grave. Y mientras que el año pasado tan solo el 0.08 de las pacientes entraron a UCI, en esta oportunidad hemos tenido que casi el 10% de nuestras pacientes han entrado a UCI. 10%, o sea, de 0.08 a 10%. Y los pretérminos, si tenemos nosotros, como les digo, 10% históricamente de pretérminos, para este último mes de abril ha sido un 14%, 64% de cesáreas y 14% de pretérminos. Y esto ya tiene que ver con la gravedad de las gestantes, porque ha habido la necesidad de, incluso teníamos nosotros un solo ventilador, se tuvo que alquilar otro ventilador y con 2 ventiladores hemos al menos podido cambiar el temporal. Pero acá también venía el cómo manejamos a las pacientes COVID. ¿Desde qué momento esta paciente pasa de ser una paciente de manejo exclusivo ginecológico a ser un manejo del médico internista, del neumólogo y de la UCI? Entonces nosotros acordamos que pacientes leves lo veía medicina interna, moderada o severa ya lo veía la UCI. Así tratamos nosotros de adecuarnos, porque llegó un caso de una paciente que finalmente estuvo en nuestra área de gestantes COVID, que nosotros le evolucionamos desde el punto de vista ginecológico, pero no tenían ninguna evolución ni de medicina interna ni de la UCI por 3 días, ¿no? Eso nos obligó a replantear, porque el año pasado no hubo casi esa necesidad, pero en esta oportunidad sí se tuvo que replantear el flujo de atención de las pacientes, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería mostrarles como experiencia del hospital. Gracias. Doctor Eddie, muchas gracias. Bien, entonces hemos escuchado la disertación del doctor Eddie Vera, médico especialista en ginecostetricia del Hospital San Bartolomé, Hospital Nacional de San Bartolomé. Por favor, si tuviesen alguna pregunta, pueden levantar la mano en la sección de participantes, ubicarse y hacer clic en el botón levantar la mano para poder cederles el micro, o entonces pueden hacer la pregunta a través del chat para poder formulársela al doctor Vera. Estamos compartiendo nuevamente el enlace para que puedan registrar ustedes su participación.
Quiere. Doctora Mari. Sí, doctora, ¿aquí está? Bien, doctor Vera, nos está haciendo la pregunta el doctor Miguel Lato desde el Centro de Salud San Isidro en Tambo Grande, microrred Tambo Grande, provincia de Piura. Nos está haciendo la pregunta con relación a los antibióticos que se emplearon en las pacientes COVID. ¿Estaban en función de la patología obstétrica? Es lo que está formulando el doctor Miguel Lato. Hola, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Se pasó una diapositiva, la verdad no la pude ya compartir, y es, a ver si la tengo acá a la mano, es una diapositiva que bueno, la pedí a propósito, justamente para ponerlo, pero se me pasó. Es una receta, a ver, ¿dónde está? A ver. Es una receta que es de, obviamente, la clásica receta de polifarmacia, en la cual colocan, pues, no lo encuentro, lo clásico, ¿no? ¿Y qué hablo de lo clásico? Hablo de lo clásico del manejo de del manejo de la paciente en UCI. Es decir, en forma ambulatoria, y eso le voy a colocar en la parte de deshumanización de la medicina, en forma ambulatoria, las pacientes reciben imipenem, vancomicina, heparina, dexametasona. Es una receta calcada. Y nosotros siempre hemos dicho acá, zapatero a sus zapatos. Zapatero a sus zapatos. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Cada uno en su nivel tiene hasta cierto momento para el manejo de las pacientes. Entiendo que no en todo lugar puede haber el intensivista, el médico internista, pero bueno, internista hay. Entonces, es la organización. Acá es importante la organización. Porque nosotros, a ver, voy a saber cómo manejar el PAFI, cómo manejar el Venturi. Bueno, de repente sí, pero lo leí alguna vez. Pero eso ya es manejo del especialista. Eso ya corresponde manejar al especialista. Si es un RTM pretérmino, pues yo tengo que manejarlo como tal. Si es un paciente con endometritis, lo voy a manejar con tal esos antibióticos. Pero el paciente COVID, acuérdense, es virus. Es un virus. Y depende en qué etapa lo cojamos, pues va a depender soporte sintomático. Eso es muy importante, porque en el afán nosotros de hacer las cosas de mejor manera hemos dado dexametasona a pastos y bueno, ese grupo, buen grupo ha terminado pues donde ya sabemos, ¿no? Entonces acá es importante el trabajo en conjunto. Piura tiene más o menos 2 millones de personas, 2 millones de habitantes, ¿no? Y hay especialistas que no serán suficientes, pero esto de la telemedicina acorta las distancias. Y es importante aprovecharlas. Entonces, la reflexión es que nosotros manejemos lo que sabemos y lo que corresponde al otro nivel, tiene que manejarlo quien corresponda. Bien, aclarado, bueno, acota también el doctor Ato, menciona que también ellos en los lugares donde vienen trabajando, en este caso estamos hablando de San Isidro, en Tambo Grande, ven pacientes que reciben un tratamiento ambulatorio con antibióticos que se manejan en UCI, ¿no? La misma situación se está experimentando en algunos lugares, incluso hemos tenido 2 casos de muerte materna con fallecimiento en domicilio, ¿no? Justamente uno en la localidad de donde procede el doctor Ato y otro en el sector de Bellavista también. Y bueno, también de repente
ya eso quedaría para el análisis de los comités de prevención de mortalidad materna, pero se ha venido presentando estos casos. Doctor, con relación a la lactancia materna, ustedes están observando ya en relación a los partos, a la atención, se está promoviendo la lactancia materna en estos gestantes, queda en las puertas hacia sus neonatos, en las áreas de COVID que ustedes están atendiendo. Sí, por supuesto, nosotros ya se lo teníamos muy claro desde mayo del año pasado, pero nos costó trabajo, como les digo, convencer a los amigos de neonatología, y recién ahora sí, agosto, o sea, después mayo, junio, julio, como 3 meses insistiendo en lo mismo, para que dejen a la mamá con el bebito, ¿no? Porque si no, se iba de alta la mamá y el bebito todavía se quedaba 6 días más. No, pues ningún servicio de neo iba a soportar eso, ¿no? Nosotros nos insistíamos en que se vaya la mamá con el bebé, que se vaya con la mamá, y apenas nace el bebito, se vaya a alojamiento conjunto con su mamá, y así lo logramos, y así se está manejando hasta ahora. O sea, ya el bebito está con su mamá. Hola, Pablo, ¿me das pase, por favor? Bien, aclarado eso, bueno, acota también el doctor Ato, menciona que también ellos en los lugares donde vienen trabajando, en este caso estamos hablando de San Isidro, en Tambo Grande, ven pacientes que reciben un tratamiento ambulatorio con antibióticos que se manejan en UCI, ¿no? La misma situación se está experimentando en algunos lugares, incluso hemos tenido 2 casos de muerte materna con fallecimiento en domicilio, ¿no? Justamente uno en la localidad de donde procede el doctor Ato y otro en el sector de Bellavista también. Y bueno, también de repente ya eso quedaría para el análisis de los comités de prevención de mortalidad materna, pero se ha venido presentando estos casos. Doctor, con relación a la lactancia materna, ustedes están observando ya en relación a los partos, a la atención, se está promoviendo la lactancia materna en estos gestantes, queda en las puertas hacia sus neonatos, en las áreas de COVID que ustedes están atendiendo. Sí, por supuesto, nosotros ya se lo teníamos muy claro desde mayo del año pasado, pero nos costó trabajo, como les digo, convencer a los amigos de neonatología, y recién ahora sí, agosto, o sea, después mayo, junio, julio, como 3 meses insistiendo en lo mismo, para que dejen a la mamá con el bebito, ¿no? Porque si no, se iba de alta la mamá y el bebito todavía se quedaba 6 días más. No, pues ningún servicio de neo iba a soportar eso, ¿no? Nosotros nos insistíamos en que se vaya la mamá con el bebé, que se vaya con la mamá, y apenas nace el bebito, se vaya a alojamiento conjunto con su mamá, y así lo logramos, y así se está manejando hasta ahora. O sea, ya el bebito está con su mamá. Hola, Pablo, ¿me das pase, por favor? ¿Puedo participar? Doctora Quispe, adelante. Sí. Primero que nada, darle las gracias al doctor Vera por haber compartido tan importante experiencia, que ojalá todos los que hemos estado en sala hayamos podido rescatar la forma como ellos han manejado en su hospital a nuestras gestantes. Y yo quiero rescatar algo que para mí es fundamental, lo he dicho siempre, lo sigo diciendo, y ojalá todos en algún momento lo compartiéramos en la misma dimensión. Me refiero a lo que el doctor también ha mencionado, la organización de nuestros servicios. No necesitamos tenerlo todo para ser eficientes. Necesitamos usar lo que tenemos con toda la voluntad y con todos los conocimientos que Dios nos ha dado o nos ha permitido adquirir
en la práctica tanto de nuestra formación académica y también en nuestro desempeño laboral durante los años que tenemos al servicio de salud para poder optimizar lo que tenemos, trabajar con lo que tenemos, de todas maneras basarnos en todo lo que pueda aportar todos los miembros integrantes de los equipos de salud. Lamentablemente, muchos de los que están aquí me darán la razón cuando se trata de gestante en nuestra realidad, se lo dejamos todo a nuestra compañera obstetra. Y eso tenemos que erradicarlo de una vez. Tenemos que organizarnos de tal manera que quien asuma realmente la responsabilidad de todo el buen trabajo que se pueda desarrollar con el equipo que tenemos, sea nuestro jefe de establecimiento o nuestro director de hospital o nuestro jefe de servicio, de tal manera que todas las piezas, como profesionales de la salud, tengamos que hacer lo que nos corresponde en el nivel en el que estemos. Nuestro objetivo siempre, antes de pandemia, era evitar que nuestras gestantes se compliquen. Con pandemia, con mayor razón, hacer el diagnóstico lo antes posible, a manejar adecuadamente a nuestra gestante con el menor número de actividades presenciales, usando más la tecnología a través de la telemedicina, ¿no? Y hacer el seguimiento oportuno a través de esta tecnología que hoy está sirviéndonos tan bien. Yo creo que podemos evitar esas complicaciones y sobre todo que nuestra gestante llegue a complicarse y tenga que irse a UCI necesitando una cama UCI o estar en espera y de repente se muera antes de que se la demos. Yo creo que si todos los profesionales trabajamos como equipo y actuamos oportunamente, vamos a evitar que esto suceda. Y ese debería de ser nuestro compromiso. Yo los exhorto a todos a reflexionar y a poner todo de nosotros, todo de lo que somos capaces, a reinventarnos y a imaginarnos cómo podemos organizarnos mejor para mejora de esa calidad de atención. Eso era lo que yo quería rescatar y poner sobre la mesa de todos nuestros compañeros en la sala. Gracias. Muchas gracias, doctora Quispe. El doctor Farfán está levantando la mano para poder hacer uso de la palabra. Sí, el doctor Farfán, que active su audio, por favor, Juan, o dale pase. Doctor Farfán, ¿puede activar su audio ya? Le he dado pase. Buenas tardes. Doctor Farfán, ¿Se escucha? Sí, doctor Farfán. Sí, te escuchamos, Edgar. Sí, Edgar, te escuchamos. Bueno, y quien les habla pues es el doctor Edgar Farfán, soy médico ginecólogo, actualmente director del establecimiento de salud 14 Castilla, donde todos sabemos pues que gran parte de nuestra actividad de nuestro establecimiento está abocado a la parte materno-perinatal. Yo he asistido a muchas reuniones de las que tenemos acá, pero a veces siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Palabras bonitas, palabras hermosas, compromisos y todo, que yo creo que el compromiso desde ya está dado por parte de todos los trabajadores de salud, pero siempre caemos en lo mismo, no vamos a la esencia del solucionar los problemas, ¿sí? Nuestras gestantes se mueren porque en realidad las que se van a complicar y que podemos ver que se van a complicar, llegado el momento no tenemos dónde solucionarlo, ¿sí? Ahorita estamos haciendo control prenatal, identificamos pacientes de riesgo, pero ahorita no tenemos dónde programar pacientes que sabemos que se van a complicar si es que no se les interviene. Tenemos caminando cesáreas anteriores, tenemos caminando placentas previas, tenemos caminando pacientes que sabemos que sí o sí se van a complicar, pero no tenemos dónde ahorita mandar a programar si es que no es emergencia. Entonces yo pediría, y siempre lo he pedido, pues que solucionemos el tema ya, pero ya. No esperamos a que después se nos complique algo y buscar culpables y llamar al médico, llamar a todo el mundo, cuando todos sabemos que gran parte de los problemas es porque no tenemos dónde solucionar situaciones que sí son previsibles que se van a complicar. Entonces acá invocarlos a buscar soluciones así, que sean rápidas, prácticas y efectivas. No solo busquemos culpables, no solo busquemos situaciones de arreglo a medias, sino
solucionemos dónde operar pacientes que sí se nos van a complicar, dónde referir a un paciente que sí se nos va a complicar y sobre todo disminuir esta mortalidad materna que nos tiene pues agobiados a todos. Nadie quiere que se muera un paciente, todos hacemos lo mejor que podemos, pero llegamos al punto final y, oh sorpresa, no tenemos dónde solucionar, porque no es ningún secreto que el único lugar que tenemos nosotros para referir es Santa Rosa, y Santa Rosa solo está solucionando las pacientes de emergencia. Las programadas, nada. Es mi intervención. Doctor Farfán, gracias. Bien, en este sentido, es cierto, con relación a la programación de gestantes, actualmente contamos con ya directivas establecidas para que se reactiven los consultorios de especialidad en los hospitales también. Sin embargo, doctor Vera, aquí en Piura tenemos la dificultad de que por la brecha de los especialistas, muchos han ido a la actividad remota por contar con comorbilidad. El número de ginecobstetras en el hospital se ha visto reducido para poder garantizar la atención de las áreas críticas de emergencia, hospitalización en los hospitales. A pesar de ello, el hospital de Santa Rosa, en coordinación con la DIRESA y un establecimiento de salud de categoría 1-4, viene desarrollando actividad ambulatoria especializada los días martes y viernes, ¿no? Y están otorgando cupos. Se está coordinando, se continúa en la gestión para que estos consultorios se tengan mucha mayor duración de días en lo que respecta a su oferta para poder desarrollarlo, pero de momento tenemos esta actividad y bueno, como lo menciona el doctor Farfán, tenemos que enterarnos a veces de alguna paciente y estar coordinando a última hora, que no es lo adecuado, ¿no? Pero sí se está, dadas esas dificultades en el aspecto de la organización, como ya lo han mencionado, estamos atendiendo los días martes y viernes en el Centro de Salud Santa Julia, donde están haciendo las coordinaciones. Si me permiten algo, justamente es un tema que tiene que ver mucho con la seguridad del paciente, ¿no? Y cuando uno analiza los casos, al final, que siempre es más fácil es ser general cuando acaba la guerra. Entonces, esto se tiene que enfocar de varios puntos. 4 columnas importantes: organización y cultura, factores que contribuyen a que suceda este evento, acciones inseguras que me pueden llevar a este evento, y las barreras y defensas que yo debo colocar. En la organización y cultura tiene que ver con las decisiones gerenciales, los procesos organizacionales. Eso significa que ahí existen fallas latentes. Los factores contributivos, los pacientes, ¿no? Los pacientes, el ambiente, el equipo. Esto nos puede condicionar a ejecutar acciones inseguras. Ya vienen ahora las fallas activas, que es el mismo acto, ¿no? O sea, acciones inseguras. Y luego, ¿qué barreras puedo tener? Pues las barreras administrativas, humanas, físicas, que es en este conjunto que tenemos que analizar, ¿no? Acá, obviamente, nos hemos peleado de la misma manera, porque, tal cual menciona el colega, nos llegaban cesáreas anteriores 3 veces en trabajo de parto, placenta previa sangrando. Y porque Dios es grande, pues salían. Tuvimos que entonces nosotros adecuarnos. Nosotros aperturamos consultorios en el mes de julio, agosto, me parece que fue. Salió una directiva, que ustedes deben conocer, de que se cerraran los consultorios. Pero nosotros dijimos, no podemos cerrar por completo, porque si no nos va a llevar a lo que puede suceder, muerte materna. Y nosotros, y es más, se lo hicimos a al MINSA cuando lo hicimos, que fue creo que agosto o septiembre, abrimos un consultorio, porque no podíamos permitir que suceda lo que dice el colega, que estén caminando por ahí pacientes, cesárea entre 2 veces, 3 veces, gemelares, transversos, y tratar de canalizar a esas pacientes directo allá para que se operen. Aún así es insuficiente, y luego ya tuvimos que abrir 2 consultorios, 3 consultorios, ahorita estamos con 5 consultorios. Pero no ha sido sencillo, porque mucho de esto ha sido remar contra la corriente, porque la directiva estaba bien clara. Pero
si nosotros seguíamos así, íbamos a tener muchas muertes maternas. Aún así, para nosotros ha sido una pena. Hemos tenido 3 muertes maternas. Para nosotros ha sido un escándalo. Bueno, una muerte materna fue que transfirieron, le dimos pase a una transferencia de Chancay, pero llegó prácticamente muriendo y falleció prácticamente en la puerta. La otra fue una paciente que se rompió el hígado en el puerperio, una preeclampsia severa. Y la otra es una sepsis que se fue de alta a su casa y regresó al día siguiente y se murió. Fue una sepsis cabalgante. En otros casos de muerte maternas, ¿no? Entonces, sí, la organización es importante. Y si bien es cierto, hay colegas que están fuera, pero acá también tenemos que ser sinceros, y eso también lo hemos dicho nosotros y reclamamos. No es posible de que sean colegas que se han ido de acá al hospital por comorbilidad y estén trabajando en la clínica de sol a sol. Eso no es ético. Yo no puedo tener doble moral. Yo voy a atender a mi paciente también acá en el hospital como en la clínica. Pero acá, como les digo, y por eso puse esa primera de deshumanización, pues todos tenemos que ponernos, si queremos poner el hombro, bueno, pues lo que nos corresponde, hacer simplemente nuestro trabajo. No nos piden más, solo que hagamos nuestro trabajo. Si se fueron por comorbilidad, perfecto, y que estén protegidos. Pero si se van por comorbilidad y están trabajando en 2, 3 lugares fuera, ¿es eso ético? Pero bueno, eso ya escapa de nosotros realmente, ¿no? Y muchas veces las sanciones éticas o morales quedan ahí para el olvido. Pero cada uno de nosotros sabrá finalmente qué es lo que ha hecho por su institución. Eso es lo que más nos podemos llevar, ¿no? Lo positivo. Los que han estado ahí, los que hemos estado ahí desde el primer día, metiéndonos a las áreas COVID, para que mañana más tarde alguien no diga pues que no escribimos y no cumplimos con nuestra labor, ¿no? Simplemente queda que nosotros hacemos eco del juramento hipocrático que hicimos: cuidar y velar por la salud del paciente. Cada uno finalmente se hará su propio autoexamen, ¿no? Gracias. No sé si me permiten la palabra. Sí, doctor. Sí, Por favor, Edgarza. Sí, mira, definitivamente yo creo que es saludable que se aumenten los consultorios para identificar pacientes de riesgo. Y es más, ustedes son testigos que nosotros en Cesamic, en la Maternidad de Castilla, ahorita solo quedamos en presencial 2 ginecólogos para toda la población de Castilla, y nos estamos dando más tiempo del que debemos. Nunca hemos parado. Es más, yo suspendí mis vacaciones cuando empezó la pandemia para ponerme al frente del equipo de ginecología, y no he parado hasta el momento, y damos más de lo que deberíamos dar si lo medimos en tiempo. Pero yo creo que fallamos en la parte final. Identificamos a los pacientes, pero ¿dónde culminamos con éxito todo el trabajo que se hizo? Y efectivamente, si es que no tenemos una mortalidad mayor, es porque Diosito es peruano, porque yo no le encuentro otra explicación. Todos este año no hemos tenido dónde manejar pacientes programados y seguimos todavía en eso. Entonces yo creo que está bien, abramos consultorios, busquemos pacientes de alto riesgo, pero también veamos dónde solucionar el problema. Eso es lo que no se está haciendo. Veamos dónde vamos a culminar un paciente que se identificó de alto riesgo, un paciente que sabemos que se nos va a complicar y no sabemos dónde enviarlo. Es más, llegada la emergencia, y ustedes son testigos, Pablo y muchos directivos, que tenemos que hasta mendigar para que nos reciban un paciente, porque no hay cupos, porque no hay camas, por 1000 razones, se tiene que mendigar, y uno está en el establecimiento rogando que no se nos complique algo, rogando, porque esa es la palabra. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Ahí es donde tenemos que trabajar, darle el puntillazo final a todo el trabajo que se hizo de control, de identificar los signos, las características de riesgo. Ahí es donde tenemos que darle énfasis, porque de nada va a servir que hagamos todo un bonito control del embarazo, todos los controles que se deben hacer, para que al final no sepamos ni tengamos dónde poder solucionarle
el punto final al paciente. Y eso es lo que yo vengo pidiendo siempre, y Pablo lo sabe, porque no es cuestión de pues, que hay una muerte materna y queremos fusilar a todo el mundo. Si sabemos que ahí está el problema, sabemos que no tenemos dónde solucionarlo. Ahí les pido por favor que se debe incidir. Gracias. Gracias, ¿Puedo hablar? Pablo, ¿me das doctora paso, por Quispe. favor? Adelante, doctora Quispe. Sí, yo comparto esa, diría yo, frustración que tiene Edgar. Yo te entiendo, tal vez en muchos momentos hemos pasado muchos de nosotros por lo mismo, pero creo, Edgar, que ahí entra lo que hace un rato también mencionábamos, el trabajo en equipo. Hablábamos de oportunidad. Nuestro objetivo es evitar que se llegue a ese extremo de la emergencia, hacer toda la gestión que corresponda antes de. Creo que los que estamos en este momento en los distintos niveles, estamos todos para ayudarnos y para hacer la gestión que llegue a buen término y lograr que esa paciente que llegó lamentablemente a la emergencia sea atendida. A mí no me gusta hablar de mendigar, porque pienso que y considero que todos nosotros hacemos nuestro trabajo con la mejor intención. Yo no creo que nadie haga las cosas a propósito, al contrario, es cierto, Edgar, todos nos esforzamos. Sin embargo, sigo pidiendo, por favor, porque tú sabes, hemos hecho análisis de casos de muerte materna y creo que el análisis, la parte negativa de lo que tenemos es para los casos en que no se ha hecho eso que tú estás mencionando. Es correcto, así se debe trabajar, con todo ese esfuerzo, pero lamentablemente hemos visto casos en los que no. Y estos son los casos que se nos han muerto y así lo hemos evidenciado en nuestras reuniones de análisis. Con todo y eso, yo les digo de que hagamos nuestro trabajo en equipo. Toquemos todas las puertas y siempre va a salir la solución. Nuestro, lamentablemente, único Hospital Santa Rosa no va a poder decir no tengo camas. Es nuestro establecimiento de referencia y ellos tendrán que organizarse para poder aceptar a las pacientes en el momento. Ojalá que sean los menos en las emergencias y ojalá que sí se vaya avanzando en esto. Lo otro está en camino, el aperturar más consultorios para detectar los riesgos y controlarlos antes de que lleguen a la complicación. Era todo, Pablo. Sí, gracias, doctora Quispe. Bien, ¿alguna pregunta que tengan para el doctor Vera en relación al tema gestación en tiempos de COVID? Tal como se ha mencionado, doctor Vera, en Piura también hemos tenido pico de casos confirmados en los meses de agosto, por prueba rápida también, a partir de la directiva sanitaria que establece ya el uso de las pruebas antigénicas o moleculares y las serológicas, dentro de las cuales no están considerando la prueba rápida que usábamos. También se ha reducido en este año el número de los casos confirmados en COVID en gestantes, a pesar de que estamos experimentando una segunda ola y empeora también el brote de esos casos, ¿no? Con relación al empleo de las pruebas para detectar COVID en gestantes, también la Directiva Sanitaria Nacional indica de que se tomen los casos sospechosos, ¿no? Aquí estamos hablando de los casos que presentan sintomatología o que presentan nexo epidemiológico, y en una situación de brote como la que estamos experimentando actualmente, se entiende que muchas de estas gestantes van a tener un nexo epidemiológico, lo cual justificaría la toma de la prueba a las gestantes, ¿no? Y bueno, lo que estamos identificando en los hospitales, tanto de Sullana, que es de categoría 2.2, y el Hospital Santa Rosa, que también es de la misma categoría, son los dos hospitales en el ámbito de Piura, que el índice de detección de casos positivos es, y sintomáticos además de ello, es de alrededor del 3 al 4%. 4% si no me equivoco en Sullana y 3% en Santa Rosa, lo cual también era un poco bajo, según algunos expertos en la materia nos informaban que una prueba de tamizaje que tenga un porcentaje de positividad menor al 5%, nos indicaría que la enfermedad que estamos buscando es una enfermedad prácticamente controlada, con un índice menor al 5%. Sin embargo, todos sabemos que el COVID no lo tenemos aún controlado. Entonces, doctor, en ese sentido,
su apreciación, doctor, con relación a las pruebas de COVID y el empleo en las pacientes que son referidas, especialmente porque muchas veces es tomado como una condición para que puedan ser aceptadas en los hospitales, algo en relación a lo que ya ha mencionado el doctor Farfán también. Paciente que llega a la puerta de la emergencia, paciente que es aceptada. Eso ya nosotros lo tenemos muy claro desde hace muchos años, ¿no? Independientemente de la pandemia. Paciente que llega a la puerta, paciente que es aceptada. Obviamente significa mayor trabajo para nosotros, pero también mayor tranquilidad para nosotros, porque imagínense que le diga que no la acepto y ese paciente se muere en la esquina, ¿no? Todo lo que sucede alrededor de una muerte materna. Entonces, nosotros no hemos puesto una condición de que positivo o negativo para aceptar a las pacientes. Nuestra gran limitante sí son los prematuros, pero ya ese es otro tema porque ese es un problema a nivel nacional. Y con respecto a las pruebas, cada paciente que ingresa y se va a hospitalizar es una paciente que se le hace su prueba antigénica. A diferencia del año pasado, que toda la paciente que entraba a la puerta de la emergencia se le hacía su prueba rápida, esta vez es la paciente que se hospitaliza, se le hace su prueba antigénica, ¿no? Y tenemos nosotros más o menos una detección entre el 8 y el 10% aproximadamente. Ese es nuestro grado de detección. Entonces, es importante para fines de que de los flujos de las pacientes, ¿no? ¿De dónde vas a colocar tu paciente COVID y dónde va a ir tu paciente no COVID? No podemos mezclarlo. Entonces, lo único que nos queda actualmente es la prueba del hisopado. Ahora, si el hisopado sale negativo, clínicamente da para positivo, pasamos ya a la prueba molecular. Para suerte nuestra, no hemos tenido inconvenientes. Hemos tenido, como digo, momentos de flaqueza, pero en que ya se acababan las pruebas, pero inmediatamente hemos avisado a la dirección, a farmacias, cenares, a todas las instancias para que nos consigan sí o sí las pruebas, ¿no? Entonces, si hemos estado al borde del colapso, de no tener al borde, ya no sabíamos de verdad que estábamos planeando qué íbamos a hacer sin las pruebas, pero no llegó ese día, menos mal, ¿no? Y hasta el momento contamos con los reactivos para hacer tanto la prueba antigénica como la prueba molecular. Es más, a los colegas, si tienen alguna sintomatología o sospecha, no van a la prueba antigénica, de frente van a su prueba molecular y en 3 días o en 2 días que sale el resultado están en su casa y regresan si es que es negativo, ¿no? Así lo estamos manejando. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a revisar el chat, si es que tenemos claro, están haciendo referencia al comentario que se estaba discutiendo unos minutos antes. Bien, a todos los participantes, si tienen alguna pregunta en relación al tema. Sí, así es, efectivamente. En relación al comentario del doctor Miguelato, se debe fortalecer el primer nivel de atención, de manera que solo los casos complicados lleguen a los hospitales. Así es, efectivamente, en este caso tenemos los 1-4 que pueden, que contribuyen en la contención con los partos eutóxicos, ¿no? Y asimismo también con algún otro tipo de manejos ambulatorios que sean en ginecobstetricia, en el caso de los establecimientos 1-4 que cuenten con el especialista. Definitivamente, en ausencia incluso de camas de unidad de cuidados intensivos, ya la región Piura, por la población, que lo ha mencionado también el doctor Vera, que supera los 2 millones de habitantes ya, necesita, además también se está proponiendo ya tener un instituto regional materno-perinatal, para que de esa manera también podamos contar, digamos, como en estos casos que hemos estado con la dificultad de disponibilidad de camas UCI para las gestantes o puérperas. Entonces, mencionan que esta dificultad quizás no se vive tanto al interior de el Instituto Nacional Materno Perinatal, porque tienen una UCI materna que, si no me equivoco, es la única UCI materna a nivel nacional.
y bueno, cada hospital luego ha tenido las dificultades para poder conseguir cupos en UCI para estos gestantes o puérperas que lo requerían tanto en el área COVID como en el área no COVID. Muy bien. Bueno, están haciendo con relación a la atención, doctor Vera, comentarios con relación a las de la referencia, que más que todo un tema regional, tal como usted lo ha mencionado, paciente gestante que llega a la emergencia es paciente que tiene que ser aceptada. Muchas veces en los establecimientos, cuando hacen las coordinaciones de la referencia, esperan una aceptación, pero sin embargo, si la situación es de una emergencia, definitivamente la paciente tiene que ir, una vez estabilizada, lógicamente, tiene que ir en trayecto hacia el hospital de mayor complejidad, ¿no? El tener en observación a una paciente en emergencia que se encuentra ya estabilizada porque no acepta el hospital, sinceramente o sin dudas, la responsabilidad médica es para el personal que la mantiene en observación, más no en este caso el hospital que en la coordinación ha negado la aceptación. El paciente tiene que acudir al hospital y en el trayecto, o quien se quede en el establecimiento, continuar con las coordinaciones. Bien, ok, ya no hay más preguntas. Doctor Vera, entonces, en representación del director regional de salud y del doctor José Pascual Nizama Elías, y así también del director ejecutivo de Intervención Sanitaria Integral, el doctor Héctor Amaya Silva, le doy gracias por la deferencia que he tenido con nosotros para poder desarrollar este importante tema, el cual nos aqueja a nivel nacional y también en el ámbito regional, ¿no? Han sido muy claras, muy didácticas las exposiciones, ha llegado el mensaje de cuál es la organización y los aspectos bioéticos también que deben de primar en cada uno de los integrantes del equipo de salud que está poniendo el cuerpo en esta primera línea de trabajo de la emergencia de la pandemia COVID en el aspecto de la atención en salud sexual y reproductiva. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Tiene quizás algunas palabras finales para los asistentes. Sí, por supuesto. En primer lugar, felicitar a todos aquellos colegas, a todo el personal de salud que se ha fajado en esta pandemia. Esto es algo histórico. Lo que han vivido ustedes, lo que hemos vivido nosotros, va a quedar en los anales de la medicina. Cada suplicio para manejar una paciente o la dificultad para transferirla va a quedar como un hecho marcado en los hitos de la medicina. Estimados amigos, hemos hecho historia. Somos parte de la historia de la medicina. Y esa es la mayor recompensa que podemos tener, ¿no? Ustedes siendo un lugar no solamente caluroso por el clima, sino por la empatía que tienen con nosotros los foráneos, realmente, seguramente que mientras que hayamos dado nuestro mejor esfuerzo, eso es lo que va a primar y lo que va a quedar de parte de nosotros, ¿no? De parte mía, muy, muy agradecido por la oportunidad que he tenido. Un gusto y hasta cualquier momento. Gracias. Muchas gracias, doctor Vera, y muchas gracias a todos también los profesionales que estamos trabajando, así como también hace referencia el doctor Carmona, también a todos los profesionales que han partido en la lucha que hemos tenido durante esta emergencia sanitaria. Entonces, un gran reconocimiento también para todos los profesionales, médicos, obstetras, enfermeras, técnicos de salud y profesionales en general. Muchísimas gracias a todos y, doctor Vera, esperamos tenerlo nuevamente quizás con otro tema en otra oportunidad. Ya nos estaremos comunicando. Muchas gracias también a Telesalud por las coordinaciones efectuadas para poder tener en esta sala al doctor Vera escuchando la disertación en este importante tema y así también a todo el equipo de la Dirección Regional de Salud. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Cuídense. Hasta pronto, cuídense. Si pueden, por favor, activar sus cámaras para tomarnos una foto todos antes de que me están haciendo recordar. Por favor, se activan todas sus cámaras para poder tomarnos una foto en conjunto. Muy bien.
Bien, terminen por favor todos de activar sus cámaras, vamos a comenzar a tomar la foto. Bien. Sí, hay algunos que no tienen cámara. A ver, un momentito, estoy tomando las fotos. Es que... Hay algunos que no van a salir. Está complicado. Sí, gracias, ya. Muchas gracias a todos. Ya terminé de capturar la pantalla. Muchas gracias. Cuídense. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Pablito. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bien, gracias a ustedes. Cuídense. Gracias, Pablo. Chao, Pablito, gracias. Gracias, Pablo. Gracias. El ingeniero Juan también ha tomado las fotos. Es un poquito complicado porque todos como activan su cámara